Jesús no hablaba del corazón como símbolo moral ni como metáfora poética. En ciertas enseñanzas transmitidas a sus discípulos más cercanos, el corazón era un punto real y preciso dentro del cuerpo, un lugar concreto de atención consciente, ubicado en el centro del pecho. Cuando la atención se llevaba allí de forma estable, el cuerpo entraba en quietud, la respiración se hacía lenta y surgía una percepción interior directa que Jesús llamaba el reino. Esta práctica fue ignorada primero y ocultada después porque demostraba que el acceso a Dios no dependía de templos, leyes ni autoridades externas, sino de una experiencia corporal directa al alcance de cualquier ser humano. El punto del corazón no era una idea abstracta ni una imagen simbólica. Jesús lo enseñaba como una localización corporal concreta. No hablaba de sentir amor, ni de emociones religiosas, sino de colocar la atención en una zona específica del pecho, ligeramente hacia el centro, donde el cuerpo responde de manera inmediata. Los textos antiguos que preservaron fragmentos de esta enseñanza coinciden en algo esencial. El corazón era tratado como un órgano de percepción, no solo como un músculo que bombea sangre. En el contexto del cristianismo primitivo, esto no era extraño. Muchas tradiciones antiguas entendían el cuerpo como un mapa funcional de conciencia. Jesús se movía dentro de esa comprensión. Cuando hablaba del reino de Dios dentro de vosotros, no se refería a una creencia interna ni a una moral interiorizada, sino a un espacio experiencial que podía activarse. El corazón era la puerta. La instrucción comenzaba siempre de forma simple y directa. No requería rituales largos ni preparación teológica. Jesús indicaba a sus discípulos que llevaran la atención al pecho y permanecieran allí sin forzar nada. No se trataba de imaginar, ni de repetir palabras, ni de provocar emociones. Solo atención estable. Los relatos coinciden en que, al hacerlo, el cuerpo respondía solo. La respiración descendía, el ritmo interno se ordenaba, la mente perdía velocidad. Este punto del corazón actuaba como un centro regulador. Cuando la atención se asentaba allí, el ruido mental disminuía sin esfuerzo. No porque se luchara contra los pensamientos, sino porque la conciencia ya no estaba sostenida por la cabeza, sino por el cuerpo, en particular, por el pecho. Jesús entendía esto como un cambio de centro de identidad. El ser humano dejaba de operar desde la mente reactiva y comenzaba a percibir desde un eje más profundo y estable. Por eso insistía en que el reino no venía con señales externas. No había espectáculo, ni visiones obligatorias, ni fenómenos sobrenaturales. Lo que ocurría era silencioso y profundamente físico. Una sensación de espacio interno, de presencia clara, de unidad sin esfuerzo. Los discípulos no lo describían como una emoción intensa, sino como una certeza tranquila, algo que se reconoce más que se interpreta. Este punto del corazón no era exclusivo de unos pocos elegidos. Jesús no lo presentó como un don reservado, sino como una capacidad humana natural. Sin embargo, también dejó claro que no todos estaban dispuestos a mirar hacia adentro de ese modo. Permanecer en el corazón implicaba abandonar el control mental, las identidades rígidas y la dependencia de estructuras externas. Eso lo hacía peligroso para cualquier sistema basado en autoridad y mediación. Aquí comienza el conflicto. Una enseñanza que puede practicarse en silencio, sin templos ni jerarquías, no puede ser regulada fácilmente. El punto real del corazón habría una experiencia directa del reino que no necesitaba interpretación oficial. Y por eso, con el tiempo, dejó de enseñarse de forma literal. Fue reinterpretado como símbolo, como moral, como emoción. Pero el cuerpo recuerda, y el punto sigue ahí,
esperando ser atendido. Los textos gnósticos que sobrevivieron fuera del canon oficial son claros y directos en este punto. No hablan del corazón como una alegoría espiritual ni como un simple centro emocional. Lo describen como un lugar funcional donde la conciencia puede establecerse, un punto desde el cual la percepción cambia. En estos textos, el conocimiento no se adquiere por creencia, sino por experiencia corporal directa. En escritos atribuidos a comunidades cercanas a las primeras generaciones cristianas, el corazón aparece como el lugar donde el ser humano recuerda quién es. No se trata de memoria intelectual, sino de una forma de reconocimiento interno. Cuando la atención se asienta en el pecho, la conciencia deja de fragmentarse en pensamientos dispersos y comienza a operar de manera unificada. Esta unificación es descrita como gnosis, conocimiento vivido, no explicado. A diferencia de los textos teológicos posteriores, los gnósticos no separaban espíritu y cuerpo. Para ellos, el cuerpo era el instrumento mediante el cual se accedía a lo invisible. El corazón ocupaba un lugar central en ese mapa corporal, no como símbolo de amor romántico o devoción religiosa, sino como un nodo real donde se integran respiración, sensación y atención. Allí ocurría la experiencia que llamaban reino, luz o vida. Estos textos también coinciden en algo importante. La práctica era simple, pero exigía precisión. No bastaba con pensar en Dios, ni con repetir fórmulas. El practicante debía aprender a sentir el cuerpo desde dentro y a sostener la atención en el pecho sin tensión. Cuando esto ocurría, el estado interno cambiaba por sí solo, no por intervención divina externa, sino por una reorganización natural del sistema humano. En varios pasajes se menciona que el corazón se abre. Esta apertura no es emocional, es perceptiva. El individuo comienza a sentir el cuerpo como un espacio amplio, estable y silencioso. La mente ya no domina la experiencia. Los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden autoridad. El centro de identidad se desplaza. El yo deja de estar anclado en la cabeza y se establece en el pecho. Para los gnósticos, este desplazamiento era el inicio del despertar. No lo entendían como iluminación súbita, sino como un cambio gradual y verificable. El cuerpo se volvía más sensible, la respiración más fina, la atención más continua y, sobre todo, aparecía una sensación de coherencia interna que no dependía de circunstancias externas. A eso lo llamaban vida verdadera. Esta comprensión chocaba directamente con el cristianismo institucional que se estaba formando. Una experiencia accesible, silenciosa y corporal no podía ser controlada por dogmas ni mediadores. Por eso, con el tiempo, los textos que describían estas prácticas fueron considerados peligrosos, no porque fueran heréticos en sentido moral, sino porque enseñaban una autonomía interior incompatible con una estructura jerárquica. El lenguaje también fue modificado. Donde antes se hablaba de práctica y experiencia, comenzó a hablarse de fe y obediencia. El corazón dejó de ser un punto operativo y pasó a ser una metáfora moral. La enseñanza corporal fue reemplazada por doctrina. Sin embargo, los textos gnósticos conservan rastros suficientes para reconstruir la intención original. En ellos, Jesús aparece no como fundador de una religión, sino como un instructor preciso del funcionamiento interior del ser humano. El corazón no era una idea inspiradora, era una ubicación concreta donde la conciencia podía asentarse y, al hacerlo, revelar una realidad que no dependía de creencias. Esa claridad es lo que estos textos intentaron preservar, incluso cuando todo lo demás fue silenciado.
Jesús no transmitía esta enseñanza como una reflexión teológica, sino como una instrucción directa y literal. No hablaba en términos abstractos ni simbólicos cuando se refería al corazón. Sus indicaciones eran corporales, precisas y verificables. Decía dónde llevar la atención y qué observar en el cuerpo cuando esa atención se estabilizaba. Para él, el reino no era una promesa futura, sino un estado perceptivo accesible en el presente. Cuando instruía a sus discípulos, comenzaba por algo muy concreto: dejar de buscar fuera. No les pedía que imaginaran cielos ni jerarquías espirituales. Les pedía que sintieran el cuerpo desde dentro, que notaran el pecho, que permanecieran ahí. La práctica no incluía visualizaciones ni palabras sagradas. Era atención desnuda, sostenida en un punto específico. El corazón era ese punto. Jesús entendía que la mente humana, cuando opera sin un anclaje corporal, se dispersa. Por eso no intentaba corregir los pensamientos, ni imponer silencio mental. Simplemente desplazaba el eje de la atención. Al llevarla al corazón, la mente perdía protagonismo de forma natural. No porque fuera reprimida, sino porque dejaba de ser el centro. El cuerpo asumía ese rol. Las instrucciones eran breves: permanecer, sentir, no intervenir, observar cómo la respiración cambia sola cuando la atención se asienta en el pecho. Jesús confiaba en la inteligencia del cuerpo. Sabía que, al colocarse la conciencia en el lugar correcto, el sistema se reorganiza sin esfuerzo. El reino no se crea, se revela cuando cesa la interferencia. Este enfoque era radical para su tiempo y lo sigue siendo hoy. No requería pertenecer a un grupo ni aceptar una doctrina. Requería presencia. Por eso Jesús hablaba de oídos para oír. No todos estaban dispuestos a escuchar una instrucción tan simple, porque su simplicidad desarma al ego. No ofrece control, ni identidad, ni mérito espiritual. Solo experiencia directa. En los relatos preservados se repite un patrón. Los discípulos que seguían la instrucción comenzaban a notar cambios claros. El cuerpo se sentía más estable. La respiración se hacía profunda sin esfuerzo. La agitación mental disminuía, no como resultado de disciplina, sino como consecuencia natural de estar en el lugar correcto. El corazón actuaba como un punto de equilibrio. Jesús no presentaba esto como algo extraordinario. Para él, era el funcionamiento normal del ser humano cuando la atención está bien orientada. Lo extraordinario era vivir desconectado del cuerpo, atrapado en pensamientos, emociones reactivas y normas externas. El reino no era un lugar al que se entra, era una forma de estar. Esta literalidad fue incómoda incluso para algunos de sus seguidores. Era más fácil convertir la enseñanza en símbolo que practicarla. Con el tiempo, las instrucciones precisas se diluyeron. Se conservaron las frases, pero se perdió el método. El reino está dentro de vosotros. Se transformó en consigna moral, no en indicación corporal. Sin embargo, la huella de la instrucción permanece. Cada vez que Jesús habla del corazón, de la pureza interior, del silencio, se refiere a esta práctica concreta. No hay ambigüedad en su enseñanza original. El corazón era un punto real. La atención debía ir allí. Y desde ahí, el reino se hacía evidente sin intermediarios, sin creencias y sin esfuerzo forzado. Para Jesús, el corazón no era solo un órgano vital ni un símbolo espiritual. Era un centro de conciencia, un lugar desde el cual el ser humano podía percibir la realidad de manera unificada. Cuando la atención se establecía allí, la experiencia dejaba de fragmentarse en pensamientos, emociones y reacciones automáticas.
Todo comenzaba a sentirse integrado en un solo campo de presencia. En el mundo antiguo, esta comprensión no era extraña. Varias tradiciones hablaban de centros internos desde los cuales la conciencia opera. Jesús se inscribía en esa visión, pero la llevó a un nivel práctico y accesible. No habló de energías abstractas ni de mapas complejos del cuerpo. Señaló un punto concreto: el corazón. Allí, decía, el ser humano puede habitarse a sí mismo. Cuando la conciencia permanece en la cabeza, la experiencia está dominada por comparación, juicio y anticipación. El pensamiento construye identidad a partir del pasado y del futuro. Jesús observó que este modo de funcionamiento produce separación interior. El individuo se siente dividido, inquieto, dependiente de estímulos externos. El corazón ofrecía una alternativa. Al trasladar la atención al pecho, algo fundamental cambia. El cuerpo se convierte en el punto de referencia. La percepción se vuelve más inmediata. Ya no se filtra todo a través del pensamiento. Aparece una sensación de estar aquí, completo, sin necesidad de añadir nada. Este estado no es emocional ni intelectual. Es físico y consciente al mismo tiempo. Jesús entendía este cambio como un retorno al centro. El corazón funcionaba como un eje que alinea respiración, sensación y atención. Desde ahí, la conciencia deja de oscilar. No porque se controle, sino porque encuentra estabilidad. Por eso hablaba de paz, que no depende de circunstancias. No es una promesa ética. Es una consecuencia fisiológica de estar centrado. Este centro no excluye la mente, la reorganiza. Cuando el corazón es el punto de partida, el pensamiento se vuelve más claro y menos compulsivo. Sirve a la experiencia en lugar de dominarla. Jesús no rechazaba la mente, pero sabía que no debía gobernar. El corazón era el lugar desde el cual la mente encontraba su función correcta. Habitar el corazón implicaba también un cambio en la percepción del yo. La identidad dejaba de estar definida por roles, historias o creencias. Se experimentaba una presencia simple, anterior a cualquier etiqueta. Jesús se refería a esto cuando hablaba de nacer de nuevo. No se trataba de una transformación moral, sino de un cambio de centro consciente. Este enfoque era profundamente liberador. No dependía de condiciones externas. No requería aprobación ni reconocimiento. Cualquiera podía experimentarlo en silencio, en cualquier lugar. Precisamente por eso resultaba peligroso para estructuras basadas en control. Un ser humano centrado en el corazón no necesita mediadores para acceder a lo esencial. Así, el corazón no era solo el punto de entrada al reino. Era el lugar desde el cual la vida se percibe con claridad. Jesús enseñó que, cuando el ser humano vive desde ese centro, la división interior cesa. Y en ese cese, sin esfuerzo ni dramatismo, el reino se hace presente como una realidad vivida, no como una idea creída. Cuando el punto del corazón se activaba de forma estable, los cambios no eran subjetivos ni vagos. Eran físicos, observables y repetibles. Jesús no pedía a sus discípulos que creyeran que algo había ocurrido. Les pedía que notaran lo que sucedía en el cuerpo. La enseñanza se validaba por la experiencia directa, no por la interpretación. Uno de los primeros signos era la respiración. Sin intentar controlarla, ésta se volvía más lenta y profunda. El pecho se expandía con suavidad y el abdomen comenzaba a moverse de manera natural. No era una técnica respiratoria aprendida, sino una respuesta espontánea del cuerpo cuando la atención se asentaba en el lugar correcto. El organismo entraba en un modo de equilibrio. Otro signo claro era la disminución del tono muscular innecesario. Los hombros descendían, la mandíbula se relajaba, el cuerpo dejaba de sostener tensiones crónicas.
Esto no ocurría por orden mental, sino porque el sistema nervioso recibía una señal de seguridad. El corazón, como centro de atención, activaba un estado de coherencia interna. La mente también mostraba cambios evidentes. Los pensamientos no desaparecían por completo, pero perdían urgencia. Dejaban de arrastrar al individuo. Aparecían y se disolvían sin generar reacción. Jesús entendía esto como una consecuencia natural del cambio de centro consciente. Al no estar anclada en la cabeza, la mente ya no dominaba la experiencia. Muchos discípulos describían una sensación de amplitud en el pecho. No era emoción intensa ni euforia. Era espacio, un espacio interno estable, silencioso, en el que la experiencia se desplegaba sin fricción. Esta sensación no dependía del contenido de los pensamientos ni de estímulos externos. Se mantenía incluso en quietud total. También se observaba un cambio en la percepción del tiempo. Al estar centrada en el corazón, la atención dejaba de proyectarse constantemente hacia el futuro o el pasado. El momento presente se volvía suficiente, no por esfuerzo de concentración, sino porque el cuerpo estaba plenamente habitado. Jesús llamaba a esto estar despierto. Estas señales físicas eran importantes porque confirmaban que la práctica no era imaginaria. No se trataba de sugestión ni de fe. El cuerpo respondía de forma consistente cuando la atención se colocaba en el punto correcto. Por eso Jesús insistía en la observación directa. No quería seguidores convencidos, sino personas conscientes de lo que ocurre en sí mismas. Con el tiempo, estos cambios se volvían más estables. El cuerpo aprendía ese estado como una nueva referencia. La calma dejaba de ser un evento ocasional y comenzaba a integrarse en la vida cotidiana. No como retiro del mundo, sino como una forma distinta de estar en él. El corazón se convertía en el lugar habitual desde el cual se vive. Estas señales eran simples, pero profundas. No prometían poderes ni visiones, sino claridad y coherencia. Justamente por eso fueron desestimadas más tarde. Eran demasiado humanas, demasiado accesibles. Sin embargo, para Jesús, eran la prueba de que el reino no era una creencia. Era una experiencia corporal verificable que comenzaba en el corazón. La respiración ocupaba un lugar central en esta enseñanza, pero no como técnica mecánica ni como ejercicio controlado. Jesús no enseñaba a manipular el aliento, sino a observar cómo cambia cuando la atención se coloca en el corazón. La respiración era una señal, no un objetivo. Indicaba que el cuerpo había entrado en un estado distinto de funcionamiento. Cuando la atención se mantenía en el pecho, el aire comenzaba a entrar con menos ruido y más profundidad. El movimiento respiratorio se distribuía de forma equilibrada, sin esfuerzo. No había necesidad de inhalar más ni de exhalar más lento de manera consciente. El cuerpo ajustaba el ritmo por sí mismo. Para Jesús, este cambio era una confirmación de que la atención estaba correctamente ubicada. La relación entre respiración y conciencia era clara. Mientras la atención permanecía dispersa en pensamientos, la respiración era irregular y superficial. Cuando la conciencia descendía al corazón, el sistema se reorganizaba. El cuerpo entraba en coherencia. Este proceso no requería disciplina ni voluntad, requería presencia. Jesús insistía en no intervenir. Cualquier intento de controlar la respiración devolvía la atención a la mente. La instrucción era permanecer en el pecho y permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Esta pasividad consciente era clave. No era abandono, sino escucha. El cuerpo respondía cuando no era forzado. Con el tiempo, los discípulos aprendían a reconocer este estado por la respiración misma. No necesitaban comprobar nada mentalmente.
El aliento se convertía en una referencia directa. Cuando era suave y continuo, sabían que estaban centrados. Cuando se volvía agitado, entendían que la atención había regresado a la cabeza. Así, la respiración funcionaba como guía interna. Este enfoque era radicalmente distinto de las prácticas ascéticas de la época. No había esfuerzo ni lucha contra el cuerpo. Jesús no buscaba trascender lo físico, sino habitarlo plenamente. La respiración no era un medio para escapar del mundo, sino para estar presente en él, desde un lugar más profundo. La atención sostenida en el corazón y la respiración natural creaban un círculo estable. La atención calmaba la respiración, y la respiración estabilizaba la atención. Ninguna de las dos era forzada. Ambas se apoyaban mutuamente. Este equilibrio era lo que Jesús consideraba estar en el reino. No se trataba de alcanzar un estado especial, sino de permitir que el cuerpo funcione sin interferencia constante del pensamiento. Cuando eso ocurría, el silencio aparecía de forma espontánea, no como ausencia de sonidos, sino como ausencia de conflicto interno. La respiración fluía dentro de ese silencio. Esta simplicidad fue malinterpretada más tarde como falta de profundidad. En realidad, era lo contrario. Jesús enseñaba lo esencial, sin adornos: respirar desde el corazón, atender desde el cuerpo, permanecer sin intervenir. En esa combinación simple, el acceso al reino se volvía directo y verificable, sin necesidad de explicaciones externas. Cuando la atención se estabilizaba en el corazón y la respiración encontraba su ritmo natural, el silencio aparecía por sí mismo. Jesús no lo presentaba como una meta ni como un estado que hubiera que fabricar. El silencio no se buscaba. Surgía como consecuencia directa de estar en el lugar correcto del cuerpo. Era un efecto, no una técnica. Este silencio no significaba ausencia total de pensamientos. Significaba que los pensamientos dejaban de ocupar el centro, perdían autoridad. Ya no arrastraban la atención ni definían la experiencia. El individuo seguía escuchando sonidos, percibiendo el entorno, incluso pensando cuando era necesario, pero todo ocurría sobre un fondo de quietud estable. Jesús entendía este fondo como la verdadera puerta interior. A diferencia del silencio impuesto por esfuerzo o disciplina, este silencio era suave y continuo. No producía tensión ni rigidez. El cuerpo permanecía relajado y alerta al mismo tiempo. La atención no estaba contra nada, simplemente estaba asentada. Por eso Jesús advertía contra la lucha interior. Cualquier intento de callar la mente devolvía la actividad al pensamiento. El silencio real aparecía cuando la mente dejaba de ser el centro. Este estado permitía una percepción más amplia. Las emociones se sentían sin resistencia. Las sensaciones corporales se volvían más claras. Incluso los pensamientos podían observarse sin identificarse con ellos. El silencio no eliminaba la experiencia, la hacía más nítida. Jesús hablaba de esto como ver con claridad interior. En este punto, el reino dejaba de ser una idea y se convertía en una vivencia inmediata. No había visiones ni fenómenos extraordinarios. Lo que aparecía era una presencia estable, una sensación de estar completo, sin fragmentación interna. Este estado no dependía de circunstancias externas. Podía mantenerse en quietud o en movimiento, en soledad o en contacto con otros. Jesús enseñaba que este silencio era accesible en cualquier momento. No requería aislamiento ni retiro. Bastaba con volver al corazón y permanecer. Por eso decía que el reino estaba cerca, más cerca de lo que se creía. No estaba oculto en el tiempo ni en el espacio, sino detrás del ruido constante de la mente no anclada. Este silencio también transformaba la acción.
Cuando el individuo actuaba desde él, las respuestas eran más simples y menos reactivas. No surgían del miedo ni del deseo de control. Surgían de una claridad tranquila. Jesús asociaba esta forma de actuar con la verdadera rectitud, no como obediencia a normas, sino como coherencia interior. Con el tiempo, este silencio se volvía familiar. Dejaba de ser un evento y se convertía en una base. El corazón se establecía como hogar de la conciencia. Desde ahí, la vida continuaba, pero sin la tensión constante de tener que sostener una identidad mental. En ese descanso profundo, sin dramatismo ni espectáculo, la puerta del reino permanecía abierta de forma natural. Jesús hablaba del amor de una manera muy distinta a como fue interpretado después. No lo presentaba como emoción intensa, ni como mandato moral, ni como sacrificio. En su enseñanza original, el amor era un estado corporal de coherencia que surgía de forma natural, cuando la conciencia se establecía en el corazón. No se producía, se manifestaba. Cuando el punto del corazón estaba activo y el silencio interior se había asentado, el cuerpo entraba en una organización distinta. La respiración, el ritmo interno y la atención funcionaban en armonía. En ese estado, la experiencia de separación disminuía. El individuo dejaba de percibirse como aislado del entorno. No por una idea espiritual, sino por una sensación directa de continuidad. Este era el amor al que Jesús se refería. No dependía de afinidad, simpatía o voluntad. No estaba dirigido a alguien en particular. Era una cualidad del estado interno. Desde el corazón coherente, la respuesta hacia otros seres era más abierta, menos defensiva. No porque se intentara ser bueno, sino porque la reacción automática había perdido fuerza. Jesús entendía que la agresión, el juicio y el rechazo nacen de la fragmentación interior. Cuando la conciencia está dispersa y la mente domina, el cuerpo vive en alerta constante. Desde ahí, el contacto con otros se vuelve tenso. El amor, en cambio, aparecía cuando el cuerpo dejaba de estar en conflicto consigo mismo. La coherencia interna se expresaba como apertura externa. Por eso Jesús no enseñaba el amor como una obligación ética. Sabía que imponerlo desde la mente produce represión o falsedad. Enseñaba primero el cambio de centro. Cuando el corazón se convertía en el eje de la conciencia, el amor surgía sin esfuerzo, no como emoción fluctuante, sino como estabilidad en la relación con lo que es. Este estado no anulaba el discernimiento. No significaba aceptar todo, ni perder límites. Significaba responder desde claridad, no desde reactividad. El amor coherente no era debilidad, era precisión. El cuerpo sentía cuándo acercarse y cuándo retirarse sin conflicto interno. Jesús asociaba esto con la verdadera libertad. En este sentido, amar al prójimo no era una tarea moral, sino una consecuencia natural. Cuando el individuo ya no está dividido por dentro, no necesita defenderse constantemente. Desde el corazón coherente, la relación con otros se vuelve más simple. Hay menos necesidad de imponerse o de proteger una identidad frágil. Esta comprensión fue profundamente distorsionada con el tiempo. El amor se convirtió en ideal, en sacrificio, en mandato imposible. Se perdió su raíz corporal. Jesús, sin embargo, lo enseñó como algo verificable. Si el corazón está activo y la conciencia establecida allí, el amor aparece. Si no, no puede forzarse. Así, el amor no era el punto de partida, sino el resultado. El resultado de habitar el cuerpo desde el centro correcto, de vivir desde el corazón como eje de conciencia. En esa coherencia silenciosa, sin esfuerzo ni dramatismo, el amor se volvía la forma natural de estar en el mundo. Los discípulos que siguieron esta instrucción
No hablaban de teorías ni de creencias nuevas. Hablaban de una experiencia directa que transformaba su forma de estar en el mundo. No describían visiones espectaculares ni revelaciones externas. Describían algo más simple y más profundo, una claridad estable que permanecía incluso cuando la práctica terminaba. Al centrar la atención en el corazón, muchos de ellos notaron por primera vez una sensación de unidad interna. Dejaban de sentirse divididos entre lo que pensaban, lo que sentían y lo que hacían. Todo parecía alinearse alrededor de un mismo eje. Esta coherencia no dependía del entorno ni de circunstancias favorables. Se mantenía en silencio, en conversación, en movimiento. Algunos textos antiguos relatan que, tras experimentar este estado, los discípulos comprendían de otra manera las palabras de Jesús. Frases que antes parecían enigmáticas se volvían evidentes. No porque las analizaran mejor, sino porque ahora tenían una referencia interna desde la cual entenderlas. El reino dejaba de ser un concepto y se volvía un punto de comparación vivida. Esta experiencia también cambiaba su relación con el miedo. Al estar centrados en el corazón, el miedo no desaparecía por completo, pero ya no gobernaba. Podía sentirse sin paralizar. El cuerpo permanecía estable incluso ante la incertidumbre. Para los discípulos, esto era una señal clara de que algo fundamental había cambiado en su interior. La vivencia del corazón como centro consciente generaba una confianza silenciosa. No una seguridad basada en promesas externas, sino una certeza corporal de estar sostenido desde dentro. Jesús se refería a esta confianza cuando hablaba de fe, pero no como creencia, sino como estado de arraigo interior. La fe era sentir el suelo bajo los pies, no imaginarlo. Con el tiempo, esta experiencia se integraba en la vida cotidiana de los discípulos. No necesitaban retirarse ni repetir la práctica de forma ritualizada. Bastaba con volver al corazón cuando la mente se dispersaba. El punto seguía ahí, accesible. Esta continuidad era lo que más sorprendía. El reino no se cerraba al terminar la práctica. Precisamente por esta vivencia directa, muchos discípulos comprendieron por qué Jesús evitaba enseñar esto a las multitudes. No porque fuera elitista, sino porque requería disposición interior. No podía imponerse ni transmitirse como doctrina. Cada uno debía comprobarlo en sí mismo. Sin esa comprobación, las palabras quedaban vacías. Esta experiencia compartida creó entre los discípulos un vínculo distinto, no basado en creencias comunes, sino en una comprensión silenciosa. Sabían, sin necesidad de explicarlo, desde dónde hablaba el otro. El corazón como centro consciente se convirtió en un lenguaje sin palabras. Así, la vivencia de los discípulos confirma algo esencial. La enseñanza de Jesús no era abstracta, funcionaba, transformaba la percepción, la relación con el miedo y la forma de vivir. No prometía escapar del mundo, sino habitarlo desde un lugar más profundo y estable. Desde el corazón, el reino dejaba de ser una idea y se volvía una experiencia compartida. Con el paso de los años, esta enseñanza comenzó a resultar incómoda. No por su complejidad, sino por su simplicidad radical. Una práctica que podía realizarse en silencio, sin sacerdotes, sin templos y sin intermediarios, ponía en cuestión la estructura misma de la autoridad religiosa que se estaba consolidando. El punto del corazón no podía regularse ni administrarse. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, la experiencia directa fue reemplazada por creencia. Lo que antes se comprobaba en el cuerpo pasó a explicarse con dogmas. El reino dejó de ser una vivencia interior accesible y se convirtió en una promesa futura condicionada por obediencia. El corazón, como punto operativo de conciencia,
fue reinterpretado como símbolo moral. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Fue gradual. Las instrucciones precisas se omitieron primero. Luego se suavizaron. Finalmente, desaparecieron. Permanecieron las palabras, pero se perdió el método. Hablar del corazón ya no implicaba llevar la atención allí, sino sentir emociones correctas o cultivar actitudes aceptables. La práctica corporal dejó de transmitirse. La razón era clara. Una persona que accede al reino desde dentro no depende de validación externa. No necesita mediadores para relacionarse con lo sagrado. Esto socava cualquier sistema basado en control espiritual. La experiencia interior directa no puede ser jerarquizada ni monopolizada. Por eso, fue considerada peligrosa. Además, esta enseñanza desactivaba el miedo como herramienta de poder. Un individuo centrado en el corazón no responde fácilmente a amenazas, culpas o promesas futuras. Vive desde una estabilidad que no puede ser manipulada. Para una institución en formación, esto era inaceptable. Resultaba más funcional promover la dependencia que la autonomía interior. Así, el reino se desplazó hacia el cielo. La salvación se trasladó al más allá. El acceso directo fue sustituido por rituales, normas y autoridades. El cuerpo, que antes era la puerta, pasó a ser visto con sospecha. La experiencia fue subordinada a la doctrina, y el punto real del corazón quedó reducido a metáfora. Sin embargo, la enseñanza no fue destruida por completo. Fue ocultada, fragmentada, silenciada en los textos oficiales, pero conservada en corrientes marginales. La huella de lo que Jesús enseñó sigue siendo visible precisamente en lo que fue excluido. Y esa exclusión revela cuánto poder tenía una práctica tan simple: llevar la conciencia al corazón y descubrir que el reino no necesita permiso. A pesar del silenciamiento institucional, fragmentos claros de esta enseñanza lograron sobrevivir en textos gnósticos que no fueron aceptados en el canon. No aparecen como doctrinas completas ni como manuales sistemáticos, sino como indicaciones dispersas, a veces breves, pero coherentes entre sí. En ellos, el corazón sigue apareciendo como un lugar real donde ocurre la experiencia interior. En varios de estos textos, el lenguaje es directo. Se habla de descender, de permanecer dentro, de establecerse en el centro. No se trata de imágenes poéticas, sino de instrucciones condensadas. El lector atento puede reconocer que apuntan a una práctica corporal concreta. El conocimiento no se obtiene leyendo, sino realizando lo que se indica. Estos escritos describen que, cuando la atención se reúne en el interior, el ser humano accede a una percepción que no depende de sentidos externos. No se menciona la cabeza como punto de acceso, sino el interior del pecho. Allí ocurre el reconocimiento. Allí se disuelve la división. El lenguaje varía, pero la experiencia descrita es la misma que Jesús enseñaba de forma directa a sus discípulos. También es significativo lo que estos textos no contienen. No desarrollan sistemas morales extensos ni jerarquías espirituales. No establecen intermediarios. Insisten en la experiencia personal y verificable. Cada individuo debe comprobar en sí mismo lo que se afirma. Esta insistencia explica por qué fueron considerados peligrosos. No podían ser controlados sin traicionar su esencia. Algunos fragmentos advierten explícitamente contra convertir la enseñanza en creencia. Señalan que repetir palabras sin experiencia interior conduce a vacío. Esta advertencia coincide con la actitud de Jesús hacia la repetición mecánica y la religiosidad externa. El corazón debía ser activado, no venerado simbólicamente. Aunque incompletos, estos textos preservan lo esencial.
confirman que la enseñanza original no se perdió por error, sino que fue apartada deliberadamente. Y sin embargo, no pudo ser borrada del todo. Mientras exista un cuerpo y atención consciente, el punto del corazón sigue siendo accesible. Los fragmentos gnósticos no invitan a creer, invitan a comprobar. Jesús no presentó el reino como una recompensa futura ni como un lugar distante. Lo describió como una realidad que se abre desde dentro cuando la conciencia se establece en el punto correcto. El corazón no era una metáfora espiritual, sino una puerta funcional. Una puerta que no necesita llaves externas, solo atención. Cuando la conciencia regresa al corazón, el ser humano deja de buscar fuera lo que siempre estuvo disponible dentro. No se trata de aislarse del mundo, ni de rechazar la vida cotidiana. Se trata de habitarla desde un centro estable. Desde ahí, la experiencia se vuelve más clara, menos fragmentada, más simple. El reino interior no aparece como un evento extraordinario. Aparece como normalidad recuperada, como una forma de estar en la que el cuerpo, la mente y la percepción trabajan juntos. Jesús enseñó que este estado es natural cuando no hay interferencia constante del pensamiento disperso. El corazón es el lugar donde esa interferencia cesa. Esta enseñanza no exige creencias nuevas ni cambios de identidad. No requiere aceptar doctrinas ni pertenecer a grupos. Requiere algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo: presencia. Llevar la atención al corazón y permanecer. Observar lo que ocurre sin intervenir. Dejar que el cuerpo haga su trabajo. Por eso, esta enseñanza sigue siendo relevante. No pertenece al pasado ni a una cultura específica. No depende de textos ni de autoridades. Está disponible ahora, en el mismo cuerpo humano que Jesús observó. El punto del corazón sigue respondiendo del mismo modo. La respiración se ajusta. El silencio aparece. La coherencia se establece. El reino no se impone ni se alcanza. Se revela cuando el ser humano deja de alejarse de sí mismo, cuando la atención deja de vagar y regresa al centro. Jesús enseñó esto con claridad, sin adornos. Lo que fue ocultado no fue un misterio complejo, sino una instrucción simple y directa. El corazón sigue siendo el umbral, no como símbolo, sino como experiencia. Quien lo habita descubre que el reino no necesita ser explicado, se reconoce. Y en ese reconocimiento silencioso, sin esfuerzo ni dramatismo, la búsqueda termina.